Existen mil y una maneras de animar una serie con buen argumento y mil y una maneras de hacer que la misma animación sea lo que realmente haga que un anime valga la pena. La gran revolución de la era digital nos brindó una auténtica explosión de animes de todo tipo, con diferentes técnicas de animación. La integración en 3D de Production IG, por ejemplo, en animes como Shingeki no Kyojin, Psycho Pass y un largo etcétera. O técnicas más manuales y poco habituales como la animación cutout visible en Madoka Mágica. El anime que veremos hoy se ha ganado a base de un esfuerzo sobrehumano conseguir enseñarnos un pedacito de la historia de Japón usando a su vez una técnica muy antigua de animación que lo ha hecho pasar desapercibido. Antes de llegar al apartado de la animación, quiero pediros que veáis por completo la review antes de soltar deducciones prematuras sobre el anime debido a su animación. Ahora sí, empecemos con la review de Nobunaga Concerto. Nobunaga Concerto es un anime épico histórico con toques de ciencia ficción, pero manteniendo la esencia de enseñarnos historias sin darnos casi ni cuenta. El anime es una adaptación del manga del mismo nombre escrito por Ayumi Ishii y que se emitió pasando muy desapercibido en el verano de 2014. En Nobunaga Concerto se nos muestra la historia de un chaval de instituto llamado Saburo, que vive en el siglo XXI sin atender a las clases y siendo bastante despistado. Siempre piensa ¿a quién demonios le importa la vida de la gente de hace varios siglos atrás? Y como si de un hecho fortuito se tratase, al caerse de una verja, viaja en el tiempo al siglo XVI, a la era Sengoku del Japón feudal. Allí cae sobre un hombre que va a caballo, resultando ser este Oda Nobunaga, el que uniría Japón como un mismo estado. Tras este impacto, Oda Nobunaga se da cuenta de que el extraño chico que acaba de caerle encima es muy similar en aspecto a él, así que decide pedirle que se haga pasar por él durante un tiempo, ya que está enfermo de salud. Saburo, que pronto se dará cuenta de que ha viajado en el tiempo, acepta hacerse pasar por él mientras intenta averiguar cómo volver al presente, y a partir de aquí tendrá que aprender a ser un noble en esta época y enfrentarse a la dura tarea de cumplir con la historia escrita y conseguir unir a Japón. Seguramente este argumento no sorprenda a demasiada gente, más que nada porque los viajes en el tiempo no son nada nuevo en el mundo del anime, pero cuando lo mezclas con un argumento basado en hechos reales en el siglo XVI, la cosa ya cambia. El argumento del anime es muy especial, ya que a pesar de ser bastante fiel a los hechos reales, se mezcla con una trama de ciencia ficción debido al viajero del tiempo, y se nos da como resultado una historia bastante entretenida y ante todo didáctica. Pero ojo, con didáctica no me refiero a que vayamos a ver aquí una clase de historia aburrida, sin giros argumentales ni acción. Precisamente lo que asombra de Nobunaga Concerto es cómo consigue mantenerte atento durante los 10 episodios de 22 minutos que dura. Es un anime corto, pero bastante interesante, ya no solo por su argumento, sino porque es realmente único en todos los aspectos, como descubriréis a lo largo del resto de la review. El punto negativo del anime es que en 10 episodios no les da tiempo a contar toda la historia de uno de los personajes históricos más importantes de Japón, y se acabará en la parte más interesante. En Nobunaga Concerto hay un gran problema, y es que el desarrollo de personajes es minúsculo. Debido a esos escuetos 10 minutos y debido a la cantidad de hechos que tienen que narrar en ese tiempo, los personajes tienen introducción e interacciones mínimas. Solamente se nos expone sus metas y sus conflictos, pero no se indaga más en sus deseos y vida personal, y menos aún en su pasado y pasos que les han llevado hasta allí. Eso no evita que los personajes estén bien representados con respecto a los hechos reales, pero simplemente es inevitable darse cuenta de que no hay grandes arcos evolutivos y que tampoco hay un gran énfasis en mostrar la personalidad y vida de las personas. Todo se centra más en los hechos en sí. Encontraremos así varios personajes principales, pero realmente solo puedo ver dos como un eje de la trama. Por una parte, Saburo, un estudiante de secundaria del siglo XXI que un día viaja en el tiempo a la era Sengoku sin saber cómo ni por qué, y viendo imposible descubrir cómo volver a su época. Es un chaval despistado pero inteligente en el fondo. Por otra parte tenemos a Oda Nobunaga, el cabeza de la familia Oda, asentada en un Japón feudal con constantes guerras entre regiones y que se plantea unificar Japón. Enferma con bastante regularidad y en el anime decide huir por un tiempo, dejando a Saburo como su reemplazo gemelo para que se haga pasar por él.
Ambos personajes son el eje central de la trama porque son como una sola persona, y la gran cantidad de personajes secundarios, muchos de ellos de importancia histórica, presentarán un amplio elenco de personalidades y mostrarán bastante bien la visión del mundo de aquel siglo. En cuanto al apartado visual, estamos probablemente ante uno de los animes más extraños, pero bonitos, que podremos ver. La técnica elegida para llevar a cabo este anime fue la rotoscopia, una técnica de animación bastante antigua que actualmente se encuentra en desuso y solamente se usa para ciertas secuencias de mucha acción, o incluso ni eso, debido a que la animación por ordenador cada vez es más automatizada y sencilla a nivel de producción. La rotoscopia consiste en utilizar actores de carne y hueso, filmar las escenas y luego reemplazar cada fotograma de la filmación por dibujos calcados y pintados sobre cada uno de estos fotogramas. Esta es la razón por la cual el anime es extraño al verlo, porque no usa técnicas habituales. Lo que se consigue es un realismo absoluto en los movimientos de los personajes, ya que son exactamente iguales a los que es capaz de hacer un ser humano. El gran punto negativo es que no se consiguen captar las expresiones faciales y eso hace que las caras, el movimiento de la boca al hablar y demás aspectos referidos al movimiento de la cabeza sean bastante cutres en comparación con la fluidez y realismo del resto de movimientos. Pero este problema se olvida rápidamente, sobre todo por los paisajes. La recreación de entornos, ropas y pinturas tradicionales de la época son simplemente espectaculares. La propuesta visual que se nos ofrece es impecable en cuanto a fondos, colores y texturas. Todo junto hace que la estética del anime, que a priori resulta extraña debido a la técnica de animación usada, hacen que valga la pena cada uno de los fotogramas que vemos. Debido precisamente a esta propuesta visual, el director del anime, Yusuke Fujikawa, lo pasó realmente mal para encontrar a un estudio de animación que les ayudase. De hecho, no encontró ningún apoyo y decidieron llevar a cabo el proyecto solos. El primer episodio les costó un año completarlo, debido sobre todo a la dificultad de la rotoscopia, pero finalmente todo acabó bien y el producto es sinceramente impresionante a pesar de las deficiencias en algunas escenas y momentos en los que se prescinde del movimiento. El reparto de actores de doblaje es sencillamente brutal, con muchos famosos del sector, pero aparte de eso, la banda sonora está bastante bien elegida. Se consigue una mezcla perfecta entre el Japón actual y el antiguo. Quizás no destaque en muchos aspectos, pero no hay nada que reprocharle y hace, como ya digo, una mezcla idónea con lo que se trata en el anime. Pero si hablo del apartado sonoro y del visual, hay algo que sencillamente me ha dejado boquiabierto en este anime. El ending. Y es que no tiene opening, pero el ending vale por 4. De hecho, es uno de los endings más acojonantes que he visto en mucho tiempo. Una auténtica orgía para el oído y la vista con el temazo de Fukagyaku Replace de My First Story. Simplemente brutal. Si tuviese que describir este anime con 3 palabras, esas serían: es la hostia. Estamos ante un anime que ha pasado completamente desapercibido, que ha sido desechado automáticamente por muchos por su temática, que a priori parece algo monótona y sencilla, y por su animación extraña, brusca y con expresiones faciales bastante poco elaboradas. Pero la verdad es otra, estamos ante un must-watch del mundo del anime. Por una parte se aprende algo de historia sin que te pongan los datos en pantalla como si fuese un documental, y de manera desapercibida, mezclando una historia épica y de enfrentamientos bélicos en los que la astucia, la traición y el honor son el eje de la transición a un futuro mejor. El argumento es simple y basado en hechos reales, aderezados con un toque actual y desenfadado, con bromas e ironías sutiles. El apartado visual sorprende y tiene deficiencias imperdonables, pero en general veremos una delicia visual, que es el resultado de un esfuerzo sobrehumano, desechando las técnicas de animación típicas y tirando por la borda cualquier cliché o fanservice de los que se abusa actualmente. En ese sentido, Nobunaga Concerto consigue narrar una historia interesante que forma también parte de la historia de nuestra realidad, sin tener que prostituirla aderezando todo con magia, moe o sinsentidos argumentales. De nota numérica le pongo un 8, porque es muy complicado hacer que la historia luzca tan bien y entretenga tanto con tan solo 10 episodios que se nos pasarán volando. Y al final, es uno de los mejores animes cortos que podemos ver en una tarde de aburrimiento, con resultados muy satisfactorios.
Y ahora miren mis impresiones con spoilers, así que si no queréis comeroslos como siempre, tenéis aquí la barrita a la derecha para ir directamente a la última parte del vídeo, o podéis ver el minuto, los minutos en los que duran estos spoilers en pantalla, por si queréis saltároslos y estáis en el móvil. Yo siempre aviso de los spoilers, luego si os lo coméis, eso ya no me concierne. Yo aviso, siempre aviso. Gente, aquí me he tenido que aguantar para llegar a este punto y contaros mi opinión personal. No sé a vosotros, pero a mí me ha encantado el anime y me ha hecho redescubrir la magia que tiene el anime histórico. He visto pocos, pero sinceramente este es el más adulto, el más fiel y el más entretenido, siendo con tan pocos episodios. Hay cosas que me han encantado, como la importancia que le dan en el anime a la relación entre Oda y Kichou, que en teoría es malísima hasta que llega Saburo. Esta pequeña subtrama romántica le dio un toque interesante, bastante interesante al anime, porque le quitó algo de peso a la acción para mostrarnos el lado más humano del protagonista. Por otra parte, y siendo un total desconocedor de la historia de Japón, he de decir que el personaje de Toukichiro, que toma distintos nombres en el anime, se me ha hecho bastante interesante, pero se me ha derrumbado al ver que se olvida de su venganza y pasa a ser uno más en la familia Oda, es decir, podría haber sido un buen contrapunto en la historia, a pesar de que no se adapte a la historia real. El caso es que me hubiese molado ver su peor lado, su lado más oscuro, aflorar en un momento crucial para Nobunaga, pero bueno, en 10 episodios no se le puede pedir más. No quería irme sin antes puntualizar que este anime se quedó como un poco a medias, ¿no? En el momento más interesante de la historia, por decirlo así, y es que el manga obviamente es mucho más completo y continúa la historia bastante más, y también existe un live action que por supuesto no he visto y no pienso ver nunca porque los live action son muy cutres sinceramente, y tenéis esas opciones por si queréis saber un poquito más de Oda Nobunaga y sobre la historia de cómo se reunificó Japón. Así que sí, yo sinceramente estoy bastante decepcionado porque se acabe el anime ahí y tiene pinta de no volver nunca, porque sinceramente con lo que les ha costado yo creo que ya han dicho no, rotoscopia nunca más, por Dios, nunca más. También existe un anime que no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero os lo dejaré en pantalla, ¿no? Una imagencita del anime, en el cual se narra también un poquito la historia de Oda Nobunaga, pero el caso es que todos son mujeres, es decir, todos los personajes que son hombres en la historia original, digamos en la historia real del Japón, son mujeres en el anime. Es un poco extraño la propuesta y no me he atrevido a verla, pero bueno, si alguien la ha visto, que me recomiende verla o no. Me interesaría saber un poco qué tal está ese anime, pero bueno, tiene pinta de ser el típico anime de ecchi mezclado con historia, una cosa muy extraña, sinceramente. Y con esto acabamos la lección de historia de hoy, y con ello la review. Pero tranquilos, habrá más, habrá más. Como siempre os dejo en la descripción my anime list con los animes que he visto y las notas que les he dado, y si queréis recomendarme alguno también os dejo mi cuenta de Twitter para que me digáis cuáles son los que más os han molado, si queréis recomendarme alguno, comentarme alguna cosa de algún anime que haya visto, cualquier cosa, ahí tenéis mi Twitter. Soy Dani y esta ha sido mi review de Nobunaga Concerto, espero que os haya gustado, si es así dejad un buen like y nos vemos como siempre con más reviews de anime aquí en Memento Mori. ¡Chao!